Seguimos en el tema de álgebra. Hoy veremos cómo nosotros podemos utilizar las ecuaciones del primer grado para resolver diferentes problemas extraídos de la vida real. Aquí nosotros tenemos dos ejemplos. El primero dice cuál es el número que sumado con su doble y su triple es igual a 100. Necesitamos saber cuál es ese número. A través de un planteo de ecuaciones nosotros podemos resolver ese problema. El siguiente ejemplo que dice hallar tres números consecutivos cuya suma sea 219. También veremos cómo nosotros podemos plantear ese problema y a través de resolver una ecuación de primer grado podemos resolver este tipo de problema. Una sugerencia o una recomendación: lo primero que nosotros debemos de hacer antes de comenzar a resolver, a plantear el problema para resolverlo con ecuaciones, siempre nosotros debemos de dominar lo que son las expresiones más comunes. Las expresiones más comunes, las que se dan con más frecuencia, si usted puede dominar esas expresiones más comunes que se dan con más frecuencia, así usted puede tener mucha más libertad para a la hora de plantear el problema y luego poder resolver dicho problema. En un video, yo hice un video donde yo explico estas expresiones, las explico en un video. Eso quiere decir que yo les recomiendo que usted primero vea ese video y analice y memorice esas expresiones. Ahora nosotros vamos al ejemplo. Nos vamos a los dos ejemplos. El primer ejemplo dice cuál es el número que sumado con su doble y su triple es igual a 100. Nosotros primero tenemos que plantear, nos dicen, cuando nos hablan de un número, cuando me habla de un número desconocido, siempre ese número nosotros lo representamos con una X. Un número cualquiera o una cantidad cualquiera o una edad desconocida siempre se representa con una X. Entonces el problema me dice que cuál es el número que sumado con su doble y su triple es igual a 100. Entonces, cuando me hablan de doble de un número, el doble de un número se representa siempre con 2x. Así se representa el doble de un número. También se puede representar el doble de una edad o el doble de una cifra que no conocemos. También en el problema me dice el triple del número, o sea, el triple de ese mismo número. El triple se representa con 3x. El triple se representa con 3x. Siempre es bueno plantear el problema para usted poder resolverlo. Y me dice cuál es el número que sumado con su doble y su triple es igual a 100. Quiere decir que el problema me dice que cuál es el número que cuando yo lo sumo con su doble, dice que sumar el doble del número más su triple. Si sumamos el doble del número más el triple, dice que es igual a 100. Y eso dice que el doble de un número más su triple es igual a 100. Ahora ya nosotros planteamos el problema y nosotros nos queda resolver ese problema. Esa simple ecuación me queda 2x más 3x igual a 100. Cuando resolvemos una ecuación, siempre sumamos las variables, las sumamos todas. 2x más 3x, eso me daría 5x. Igual a 100. Aquí usted diría que por qué yo no incluía x. Recuerden, no puedo incluir a x porque el número desconocido que estoy buscando quiere decir que yo estoy buscando a x. Y el problema solamente me dice que la suma del doble y del triple es igual a 100. Por eso estoy utilizando 2x más 3x. Resuelvo, despejo a x. X es igual a 100. Y ese 5 que estaba aquí, al lado de la x, pasa dividiendo. Quiere decir que x será igual 100 dividido entre 5 sería entonces igual a 20.
Y así entonces yo resuelvo. Quiere decir que x es igual a ¿quién? X es igual a 20. Y ese es el número desconocido. Ese sería el número desconocido. ¿Cuál es el número que sumado con su doble y su triple es igual a 20? Ese sería entonces el 20. Y es verdad porque el doble de 20, ¿cuánto es el doble de 20? Si nosotros vamos a comprobar, el doble de 20, que es 40, más, y 3 veces 20, que es 60, y si yo sumo 60 más 40, eso me equivale a 100. Y efectivamente, el número 20 es el número que estamos buscando. Y ahora nos vamos al siguiente ejemplo. Voy a borrar de este lado para hacerle este ejemplo. El siguiente ejemplo dice: hallar 3 números consecutivos cuya suma sea 219. Quiere decir que necesito buscar 3 números consecutivos cuya suma sea 219. En las expresiones más comunes, siempre cuando hablamos de números consecutivos, los números consecutivos se representan con x. X representa el primer número, coma, x más 1 representa el siguiente número consecutivo, coma, y x más 2 representa al siguiente número consecutivo. Como el problema solamente nos dice que hallar 3 números, quiere decir que x representa el primer número, x más 1 representa al segundo número y x más 2 representa al tercer número. Y me dice hallar 3 números consecutivos cuya suma sea 219. Quiere decir que como me dice suma, entonces yo voy a poner x más 1 más x más 2. Ahí están los 3 números consecutivos. Y el problema dice que sea 219. Quiere decir que sea igual a 219. Y así nosotros planteamos ese problema para nosotros buscarle solución. Ahora nos queda una ecuación, nos queda una simple ecuación. Ahora resolvemos la ecuación, sumamos las variables de un lado y los números del otro lado. Vamos a sumar de una vez las variables. Como aquí tenemos una x más otra x más otra x, el resultado nos daría 3x, reduciendo los términos. Y aquí tenemos el 1 más 2, entonces me daría más 3, más igual a 219. Y ahora nosotros vamos a despejar la x, dejamos la x sola de este lado, quiere decir que tenemos 3x igual a 219, y el 3 que está de este lado lo vamos a colocar al lado de 219. Quiere decir que como voy a hacer un cambio, voy a colocar ese 3 que está positivo aquí, de este lado se coloca negativo. Y ahora tenemos 3x sería igual, y aquí tenemos 219 menos 3, nos quedaría 216. Ahora nosotros vamos a resolver esa ecuación. Resolvemos, despejamos a x, quiere decir que x será igual a 216 dividido entre 3. X entonces será igual 216 dividido entre 3, eso nos da un total de, y eso nos da un total de 72. Y ese es el resultado de esa ecuación, 72. Y aquí, miren aquí, donde dice que el primer número consecutivo, el primer número que es x, como x es 72, quiere decir que el primer número es 72. Tenemos el primer número que es 72
Entonces x más 1 quiere decir que le sumamos 2 a 72 y sería entonces 3, 73, coma, y a 72 también le sumamos 2, entonces sería 74. Y esos son los tres números consecutivos que estamos buscando: 72, 73 y 74. Ahora, lo último que nos falta, como el problema dice que hallar tres números consecutivos cuya suma sea 219, nos quedaría entonces sumar 72 más 73 más 74. Si lo suman los tres, usted verá que los tres nos da, la suma de los tres nos da 219. Y efectivamente, esos son los tres números consecutivos que sumado nos da 219. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo video, ya que